Saludos internautas. En nuestra vida cotidiana vemos el pasar del tiempo como una magnitud absoluta que no cambia, y eso fue así hasta que Albert Einstein en 1915 presentaba su teoría de la relatividad general. Incluso hoy día resulta difícil de entender. En la física clásica de Newton medimos el tiempo exactamente igual sea cual sea el observador. Distancia y tiempo son absolutos, independientemente si el cuerpo está en reposo o en movimiento. Esto es más fácil de entender para nosotros, pues los relojes no deberían cambiar en ningún punto del espacio. Pero Einstein descubrió que el tiempo y el espacio no son absolutos ni independientes entre ellos. ¿Cómo lo descubrió? El físico aprendió lo que era un rayo de luz, que consiste en una serie de campos eléctricos y magnéticos que oscilan, moviéndose por el espacio a 299.792,4 km por segundo. James Clerk Maxwell fue el pionero en describir de forma precisa los fenómenos eléctricos y magnéticos, unificándolos como uno solo. Sus leyes eran bastante estrictas. Cualquier onda en los campos tiene que moverse a la velocidad de la luz y es invariable. Einstein estudió las ecuaciones de Maxwell y dedujo que deberíamos medir la velocidad de la luz siempre igual en el espacio, sea cual sea la velocidad y el observador que la mida. Pero entonces surgía una contradicción con las leyes de la física. Para entenderlo, el mejor ejemplo es de un tren en movimiento. Si nos movemos en un tren a 100 km por hora y lanzamos un balón a 20 km por hora, para un observador en tierra verá que las velocidades se suman y que el balón va a 120 km por hora. Esto es igual en cualquier punto del espacio. Las velocidades siempre se suman al movimiento que exista. Es lo que dice el primer postulado de la teoría de la relatividad. Las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales si su velocidad es constante. El tren en movimiento sería un marco de referencia inercial. Otro marco de referencia sería la Tierra. Nuestro planeta tiene muchos movimientos, pero quedémonos con la velocidad sobre su eje, que se mueve a 1670 km por hora. Así que si un balón se lanza en dirección al movimiento terrestre, deberíamos sumar los 20 km por hora a los 1670 que tiene la Tierra. Estos ejemplos son fáciles de entender. Las velocidades constantes son marcos de referencia y nuevos vectores de movimiento se suman a otras velocidades, de manera que siempre calculamos la velocidad con respecto a otra cosa. Pero cuando entra en juego la velocidad de la luz, la cosa cambia. Si una nave se mueve a casi 300.000 km por segundo y disparamos un rayo de luz en dirección al movimiento de la nave, se moverá también a 300.000 km por segundo. En cambio, si un observador externo midiera la velocidad del rayo de luz, la lógica nos dice que debería obtener en total casi 600.000 km por segundo. Eso no podía ser posible. Si la velocidad de la luz no es constante, las ecuaciones de Maxwell deberían funcionar diferente dentro y fuera de la nave. Esta cuestión tuvo a Einstein devanándose los sesos durante años. Este problema fue debatido ampliamente con su mejor amigo Michel Besso, el cual le dio muchas pistas de cómo podría resolverse la constancia de la velocidad de la luz en marcos de referencia inerciales diferentes. Es evidente que cuando eliminas lo imposible, lo que queda, por improbable que sea, esa es la respuesta. El famoso físico tuvo que utilizar su imaginación en lugar de las matemáticas para crear su ecuación. De ahí la frase que dice: la imaginación es más importante que el conocimiento. Pero entonces, ¿qué pasa? Si la velocidad de la luz siempre es constante, lo que se modifica entonces con el movimiento son el tiempo y el espacio mismos. Para que la velocidad de la luz sea coherente, sea cual sea la velocidad referencial, el tiempo debe ser más lento. Y aquí es cuando llegamos al segundo postulado. La velocidad de la luz es independiente del estado de movimiento de la fuente o de cualquier observador. El universo cambia su estructura según la velocidad, una maquinaria cósmica que se modifica a sí misma, y que el observador siga viendo el universo limitado e inalcanzable. Incluso viajar a velocidades infinitas. Nos permite comprenderlo, pero no sus más intrincados misterios. Einstein acabó rápidamente su trabajo
y en un estado de euforia extrema envió sus investigaciones para que fueran publicadas sobre la electrodinámica de cuerpos en movimiento compatible con las ecuaciones de Maxwell, con el principio de la relatividad, a lo que incluyó un agradecimiento a Michel Besso por sus grandes aportaciones. Esto cambió nuestro concepto del tiempo y espacio absolutos. En la teoría de la relatividad especial publicada en 1905, nuestro universo está formado por una estructura matemática llamada espacio-tiempo, donde el tiempo se ralentiza a grandes velocidades en comparación a observadores externos. Ahí no acabó la cosa. Einstein, aún eufórico por la teoría de la relatividad, se le ocurrió una idea adicional, la teoría de la relatividad general, publicada en 1915, donde explica que la gravedad es una ilusión. Según las ecuaciones, para que todo el sistema fuera coherente, los objetos deben perder siempre energía cuando van a grandes velocidades, y esto significa que además deben perder algo de masa. Esto es equivalente a la resistencia al movimiento, de manera que la masa y la energía son intercambiables. La energía y la materia tampoco son entidades separadas, sino equivalentes, de manera que ningún objeto con masa puede alcanzar la velocidad de la luz ni superarla, ya que debería tener masa infinita. La velocidad de la luz es la máxima en nuestro universo desde el punto de vista de los observadores. Un fotón, al carecer de masa, puede alcanzar su máxima velocidad. Así, según el físico, el espacio-tiempo se puede curvar por la masa y la energía que contiene. La gravedad sería entonces una consecuencia de la curvatura del espacio y no una fuerza como se creía. Cuando un objeto se siente atraído hacia una masa mayor, simplemente está cayendo en el espacio-tiempo curvado. ¿Qué quiere decir esto? Que si el espacio se curva, también lo hace el tiempo. Así que todo objeto sometido a un campo gravitatorio, el pasar del tiempo será más lento que el de un observador externo en reposo. Altas velocidades y gravedad modifican el pasar del tiempo. La velocidad de la luz es absoluta, no importa lo rápido que viaje la luz. Siempre encontrará que la oscuridad ha llegado antes y la está esperando. Ahora, estamos en condiciones de comparar las medidas de tiempos hechas por observadores en dos sistemas de referencia inerciales. El tiempo puede ser diferente cuando se mide desde diferentes sistemas de referencia. En la teoría de la relatividad especial, el tiempo siempre se moverá más despacio a grandes velocidades respecto a otro marco de referencia inercial. Esto lo describe las transformaciones de Lorentz aplicadas a la relatividad. Por ejemplo, una nave que viaje a Alpha Centauri, que está a 4,3 años luz, al 99% de la velocidad de la luz, debería tardar unos 4,55 años en llegar desde el punto de vista de un observador en reposo. Sin embargo, en las transformaciones de Lorentz, el tiempo y la longitud se contraen, de manera que el tiempo en la nave ha pasado mucho más lento, unos 2,4 meses. Este fenómeno se llama la dilatación del tiempo. Lo curioso es que el tripulante de la nave no le parecerá que su reloj vaya más lento. Esto da lugar a muchas paradojas. Una de ellas es la de los gemelos. Un tripulante en la nave envejecerá más despacio que su amigo en tierra. La relatividad en la que se aplica la dilatación del tiempo ha sido comprobada en multitud de ocasiones. Los relojes atómicos han presentado discrepancias de 1000 millonésimas de segundo de retraso en velocidades de varios miles de kilómetros por hora, en comparación con observadores en reposo. Lo que quiere decir que sea cual sea la velocidad, siempre habrá una pequeña dilatación temporal. Aunque esto se hace más evidente a velocidades de más de un 10% de la velocidad de la luz. Vemos también otros ejemplos, como la aberración de la luz. Una estrella se ve diferente dependiendo si el observador se acerca o se aleja de ella. Se ha comprobado también en astronautas, girando a la Tierra durante 2 años. Son unos milisegundos más jóvenes. Los GPS también deben tener en cuenta la relatividad para que los cálculos sean correctos. Si no fuera así, los satélites perderían el rumbo. La relatividad sigue sorprendiéndonos con fenómenos curiosos. Si el tiempo se dilata conforme nos acercamos a la velocidad de la luz, llegará un momento que se detenga. Desde el punto de vista de un fotón, no tiene sentido hablar de tiempo, ya que es la máxima dilatación temporal. Al menos eso dicen las ecuaciones de Einstein. El pasado, presente y futuro no existen para un fotón.
Los fenómenos simultáneos de partículas u objetos sin masa son en un vacío sin tiempo. Pero si le agregamos la masa, la cosa cambia, pues deforma el tejido del espacio y empezamos a percibir el tiempo. Si ahora nos convirtiéramos en un ser de luz sin masa, viajaríamos a casi 300.000 kilómetros por segundo, y todos los fenómenos del universo los percibiríamos a la vez. No es descabellado pensar que la eternidad existe, y esta es la luz. La realidad de nuestro universo no es lo que parece. El espacio-tiempo tiene conexiones, como si fuera un gran océano con pliegues, agujeros y perturbaciones, donde las masas hunden la malla y provoca la ilusión del tiempo, un tiempo que sin masa no existe. En un universo que solo hubiera fotones, no existiría el tiempo, solo el espacio. Puede existir un universo con tiempo, donde no existan partículas con masa, y todas van a la velocidad de la luz. Es necesario partículas sin masa en interacción con las de masa. Solo con las primeras, el tiempo es imposible. Durante una billonésima de segundo después del Big Bang, ninguna partícula tenía masa, salvo el bosón de Higgs, que interactuaba consigo mismo para crear el campo de Higgs y su masa. Así que la única partícula capaz de crear el tiempo era el bosón de Higgs. El tiempo debería haber emergido del campo de Higgs. La idea es que las partículas con masa ya llevan un reloj interno, cuyo tic-tac viene de su interacción con el campo de Higgs. Esto viene de Louis Broglie, en su tesis doctoral de 1924. La conclusión a esto es que cada objeto con masa y movimiento tiene su propio tiempo. Y como nada está en reposo absoluto, cada uno de nosotros llevamos nuestro tiempo único, debido a nuestras diferentes masas y velocidades. Dos objetos iguales moviéndose a velocidades diferentes experimentarán el pasar del tiempo de forma diferente. En el caso que se pudiera superar la velocidad de la luz, el tiempo transcurriría de forma imaginaria con un número negativo. Este tiempo imaginario se sale de las ecuaciones de la relatividad, y sería el equivalente a salir del universo en una dimensión diferente. Con la teoría de la relatividad se abrió una puerta a otra dimensión de la existencia, y la humanidad entendió que el tiempo no era absoluto, sino una dimensión más que dependía de la velocidad y la gravedad. Atrapados como hormigas pegadas a una red espacio-temporal de 4 dimensiones, el tiempo no se detiene ni espera por nadie. Si te gustó este vídeo, dale a like y no olvides suscribirte y activar la campanita. Comparte en las redes sociales y deja tu comentario. Un abrazo cósmico a todos.